Desarrollo de nuestro sistema nervioso central. El desarrollo de nuestro sistema nervioso se da a comienzos de la gestación. Trata de un proceso complejo y especializado que comienza a partir de las primeras células nerviosas. El sistema nervioso, al igual que la piel, se desarrolla a partir del ectodermo, que es una de las tres capas embrionarias al inicio de la gestación. El proceso del desarrollo del sistema nervioso se lleva a cabo en diversas fases, donde es una estructura extremadamente dinámica con una gran capacidad de cambio. Morfogénesis del individuo. Este proceso comienza en la fecundación con la formación del cigoto que da paso al desarrollo embrionario fetal. La morfogénesis del sistema nervioso comienza en el periodo muy temprano de vida, 3 semanas del embrión. Anterior de esto, el embrión es un disco formado por dos capas de células, epiblasto e hipoblasto. Gastrulación es una fase embrionaria que se inicia al comienzo de la tercera semana, en la que se forman las capas embrionarias y se desarrolla todos los órganos corporales, incluso el del sistema nervioso. Este proceso se inicia al producirse una invaginación en el nódulo primitivo y la línea primitiva, en la parte dorsal del disco embrionario, dando paso a una gran movilización de células hacia el interior del disco. Consecuencia de la movilización, se forma una capa embrionaria intermedia por la que el disco embrionario pasa a estar formado por tres capas. Endodermo es la capa más interna del disco embrionario y de sus células se origina el sistema digestivo, respiratorio y algunas glándulas. En el mesodermo es una capa intermedia y en ella derivan los tejidos cartilaginosos, óseo y muscular, la dermis de la piel, el corazón, los vasos de las células sanguíneas, los riñones y el sistema reproductor. En el ectodermo, que es la capa más externa del disco embrionario, y de él derivan la epidermis de la piel y el sistema nervioso. Entre estas tres capas embrionarias se establece una gran interacción y a partir de ellas comienzan a desarrollarse todas las estructuras del organismo. Ahora hablaremos de la neurulación del embrión, proceso mediante el cual el sistema nervioso se origina desde el ectodermo. Consiste en que una parte del ectodermo queda determinada como tejido neutral y se forman las primeras estructuras neutrales embrionarias. Este proceso tiene dos pasos consecutivos. La introducción neutral, que es el primer paso, se marca el territorio neutral del ectodermo. La segunda, se forman las estructuras neutrales iniciales, tubo neutral y cresta neutral, a partir de las cuales se desarrollan todas las que configuran el sistema nervioso. En esta etapa se da origen a aproximadamente 100.000 millones de neuronas cerebrales y de células gliales. Se divide en dos procesos. En primer lugar, tenemos la división simétrica. Acá hay un aumento de las células prolíferas que conforman la base de las células que están presentes en el sistema nervioso central. En segundo lugar, la división asimétrica, en la que inicia la neurogénesis y el proceso de determinación de las células. En este caso, dependiendo de los factores genéticos, pueden seguir siendo las células prolíferas o se convierten en neuronas o células gliales. Con este proceso se inicia de manera rudimentaria la división cortical y subcortical del cerebro.
Se desarrolla el proceso de migración que tiene lugar entre el tercer y quinto mes de embarazo. Aquí las células nerviosas poco desarrolladas se desplazan desde la zona ventricular del cerebro hacia su destino definitivo dentro del sistema nervioso. Es importante recalcar que no se ha definido qué tipo de neuronas serán. Por lo tanto, cada axón y sus dendritas no se han desarrollado en su totalidad. Existen dos tipos de migración: tangencial, en el cual las neuronas migran en dirección paralela al tubo neural; radial, el movimiento de estas neuronas se dan perpendicularmente al tubo neural. Este proceso inicia desde los 5 meses de gestación y culmina años después del nacimiento. Tiene diferentes aspectos a desarrollar que pueden darse en diversos momentos de la vida. En primer lugar, tenemos la diferenciación de las neuronas en la subplaca. En este caso, la capa cortical se organiza con ayuda de una subplaca que manda energía para que estas neuronas se despierten y comienzan a desarrollarse. De igual manera, las neuronas inician las conexiones entre ellas y crean una capa migratoria que se convertirá en la corteza cerebral. Posteriormente encontramos el proceso de laminación. En este caso comienza la organización de las capas de la corteza cerebral adulta. En tercer lugar, tenemos el crecimiento de neuritas, en el cual se da por medio de impulsos de energía que estimulan el crecimiento de las dendritas hasta que sean funcionales. Seguidos al proceso de la sinaptogénesis, en que las neuronas comienzan el proceso de sinapsis. En principio se desarrolla una primera red de contactos para establecer las bases de comunicación neuronal eficaz. Ese proceso sigue con la maduración del sistema nervioso, por lo tanto los aprendizajes son indispensables aquí, ya que ayudan a la neurona que se especialice, crezca y crear. El proceso reproductivo se inicia con la producción de las células de participación en la reproducción o gametos. Genéticamente, los gametos son portadores de un juego sencillo de cromosomas o condición haploide. Las células corporales por lo general tienen un juego doble de cromosomas o condición diploide. La condición haploide se logra gracias a las divisiones celulares que disminuyen el número de cromosomas a la mitad, mediante el proceso reduccional de la meiosis, el proceso por el cual las células de la capa germinal de las gónadas, ovarios y testículos se transforman en gametos, óvulos y espermatozoides, se denomina gametogénesis. En la oogénesis se forman los óvulos maduros a partir de la ogonía o célula primitiva. Por su parte, la espermatogénesis produce espermatozoides a partir de la espermatides o gametos primitivos. El hombre de la meiogenesis tarda alrededor de 70 días y la mujer 28. La fecundación consiste en la fusión del material genético aportado por los gametos. Se inicia durante la cópula, cuando el hombre deposita el semen en la vagina. Una vez los espermatozoides están en la vagina, inicia una migración hacia el útero y las trompas de falopio. Para ello se valen de la movilidad que les imprimen sus flagelos. La célula resultante de la unión óvulo-espermatozoide se denomina cigoto. Las divisiones celulares del cigoto originan durante los 2 o 3 días de migración por la trompa de falopio a los primeros estudios del embrión, blastómero, mórula y blastocisto. Esta última comienza a implantarse en el endometrio entre los días 5 y 6 después de la fertilización. El blastocisto consiste en una masa compacta de 16 células. Se denomina embrión el producto de la concepción antes de la 8ª semana y feto desde la 8ª semana hasta el final del embarazo. La placenta está formada por la porción fetal del corión
y una porción materna, derivada del útero gestante, que es la capa decidua basal. Las dos se interrelacionan a través de vellosidades que se permite el intercambio fisiológico de sustancias entre las circulaciones materna y fetal. Estructura del sistema nervioso. El desarrollo de las estructuras del sistema nervioso se basan en un programa secuencial y se rigen por principios preprogramados claros y bien definidos. La organización y formación del sistema nervioso es producto de instrucciones genéticas. El sistema nervioso de los seres humanos se compone del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central. Estructuras que la conforman el encéfalo y la médula espinal. Etapas y funciones del encéfalo. El tamaño a las 10 semanas de la concepción del encéfalo del feto humano mide aproximadamente 125 centímetros de largo. A las 20 semanas el intervalo mide unos 5 centímetros de largo y presenta la forma básica del encéfalo maduro, unos 3 milímetros de grosor. Rodea los hemisferios cerebrales como la corteza de un árbol durante la primera fase del desarrollo cerebral. La división simétrica de las células precursoras de la zona ventricular que revisa el tubo neural aumenta su tamaño durante la segunda fase. La división asimétrica de estas células da lugar a neuronas, las cuales migran a lo largo de las fibras de los neuróticos radiales hasta su sede definitiva. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. El desarrollo del encéfalo parte de un fino tubo y acaba en una estructura que pesa aproximadamente 1.400 gramos y consta de unos 100.000 millones de células, y la médula espinal está formada a través del tubo neural. El sistema nervioso central está recubierto por las meninges dura madre aracnoide de llamar el sistema nervioso periférico. Está conformado por los nervios RAC, dios y craneales, así como los ganglios periféricos. El sistema nervioso periférico está cubierto solo por la dura madre y la piel madre.